Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, los versículos del 1 al 20, hoy 3 de febrero de 2020. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, desde el cementerio donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído por un espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los grilletes y nadie podía dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedra. Viendo de lejos a Jesús, vino corriendo, se postró ante él y gritó con fuerza: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de ese hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había cerca una gran piara de cerdos comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, 2000, se precipitó al mar desde lo alto del acantilado y se ahogó en el mar. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se alejara de su territorio. Mientras se embarcaba, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, una vez más con ustedes, muchísimas gracias por permitirme acompañarles en la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, 3 ya de febrero. Antes de hacer esta pequeña reflexión, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a entender todo lo que el Señor nos quiere decir, nos quiere enseñar, y que meditándolo, pues vayamos a ponerlo en práctica, ¿no? Tratar de hacer en nuestra vida lo que el Señor nos dice a través de su santa palabra. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Este Santo Evangelio del día de hoy, queridos hermanos, nos da muchas lecciones para nuestra vida personal. Constantemente repetimos de que cuando leemos la Sagrada Escritura es para vernos a nosotros mismos, como cuando todos los días te ves en el espejo antes de salir. Igual, pues también cuando leemos y meditamos los santos evangelios, la palabra de Dios, es para ver cómo está nuestra vida espiritual, es para vernos a nosotros mismos, en qué tenemos que mejorar
hay mucho por mejorar, en qué tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que todavía tenemos que cambiar, ¿no? Y también después de esa retroalimentación que tenemos tú y yo, pues, ¿qué decimos a los demás? ¿Cómo podemos ayudar a los demás a que también se acerquen al Señor? En esta oportunidad vemos a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos que llegan a un territorio pagano, ¿no? a la región de los Gerasenos, ¿no? Y le sale inmediatamente al encuentro un hombre endemoniado. Apenas desembarcan, le sale un hombre endemoniado, un hombre poseído, un hombre que está eh, pues, poseído por el demonio, y a pesar de que lo sujetaban con grilletes y cadenas, no podían, y era el terror prácticamente de esa zona, de esa región. Pero cuando este endemoniado ve a Jesús, va corriendo hacia él y se postra, o sea, se postra ante el Señor, ¿no? Y le va a decir, que tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿no? Por Dios te lo pido, no me atormentes, ¿no? Entonces, eh, viéndonos a nosotros mismos, queridos hermanos, en nuestra vida también tenemos muchos pecados, ¿no? Muchos pecados. Eh, Ni tú ni yo somos capaces de tirar la primera piedra a nadie, ¿no? O sea, es decir, no podemos señalar a otros, ¿no? Sin antes habernos examinado bien, ¿no? Nuestra vida espiritual, ¿no? En qué estamos fallando, ¿no? Tenemos también actitudes que no están acordes con la voluntad de Dios, ¿no? Y muchísimos, quizás unos más dominantes que otros en nuestra vida personal. Y de alguna manera también hemos querido sacar esos defectos de nuestra vida, y no hemos podido, ¿no? No hemos podido porque no hemos estado de la mano con el Señor. Quizás nos hemos querido valer de, de nuestras propias fuerzas, ¿no? De nuestras propias voluntades, nuestra propia decisión, y no podemos, ¿no? No podemos. Por un tiempo quizás estamos sin caer en ese pecado, ¿no? Pero después, otra vez, como dice el dicho, volvemos a las andadas. Entonces, ¿cuál es el secreto, digamos así, para ir saliendo de esos pecados dominantes que tú y yo tenemos? En primer lugar, tenemos que reconocer cuáles son esos pecados que constantemente uno para cayendo, ¿no? O sea, en qué caemos constantemente, ¿no? ¿Cuál es ese defecto que constantemente estoy ahí cayendo? Ya hasta parece normal en mi vida, ¿no? Ya es como una cosa normal que lo hago todos los días. Ya ni siquiera me remuerde la conciencia, ¿no? Entonces hay que formar bien nuestra santa conciencia, que es la voz del Señor también, y, y, y luchar para salir de esos defectos. Primero hay que reconocer cuáles son esos pecados, cuáles son esas faltas, y luego pedir ayuda a Dios, acercarnos al Señor, especialmente al sacramento de la reconciliación, ¿no? Donde vamos a decir nuestras faltas, ¿no? Y hacer ese propósito de enmienda, ¿no? De decir, caramba, ahora voy a luchar de la mano del Señor. O sea, primero es hacer una buena confesión, ¿no? Previamente un buen examen de conciencia, ¿no es cierto? O sea, y decir en la confesión el pecado tal cual como es, no disimularlo, no contar cuentos en la confesión, ¿sí? El pecado es esto, y nombre, apellido, y ya está, ¿no? Aunque nos dé mucha vergüenza. Después, acudir a los pies del sagrario, acudir ante el Señor para pedirle fuerzas, ¿no? Este hombre endemoniado va corriendo a Jesús y se postra ante Jesús, ¿no? Es decir, se arrodilla ante Jesús, delante de Jesús, muy cerca de Jesús. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es decir, ir al sagrario constantemente, ¿no? Hazte un horario, hazte una ruta a tu trabajo y quizás por ahí una iglesia, ¿no? Y entra un ratito, y si está cerrado, pues bueno, pasando, reza, ¿no? Encomiéndate, Señor, yo sé que estás ahí, ayúdame a salir de este pecado, ¿no? Hazte un horario, ¿no? Un programa para todos los días, si se puede, si es posible, todos los días, pues acudir al sagrario. Y también, lógicamente, cuando vivas la Santa Misa, cuando vas a la Santa Misa, especialmente los domingos, andate bien preparado y trata de estar adelante, lo más adelante posible, lo más cerca posible.
Da mucha pena, en algunos casos se ve que cuando hay la Santa Misa, muchos católicos se ponen en la última de la fila, ¿no? En la última de las bancas, ¿no? Ya un poco más se ponen en la calle. No está bien eso. Sin embargo, cuando viene un cantante famoso, ¿no? O un deportista, o incluso el mismo Papa, queremos estar delante para verlo, para tocarlo, ¿no? Pero hay alguien más importante, más grande, más poderoso que un cantante, que el Papa, que un deportista, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que pasa a veces, no estamos convencidos de repente, no le tenemos fe al Señor, ¿no? Ojalá tengamos fe como la mujer hemorroísa, ¿no? Dice, con solo tocarlo el manto del Señor, yo me voy a curar. Mira esa fe, ¿cierto? Esa fe, y lo hace, y llega hasta adelante. Y es lo que tenemos que hacer en la Santa Misa, queridos hermanos, no ponernos en las últimas bancas de la iglesia, ¿no? A veces las iglesias son tan grandes, ¿no? Tan grandes, tan largas, ¿no? Que con la justa se ve ya el presbiterio, pero yo estoy en la última banca, ¿no? Estoy ahí atrás, ¿no? Atrás, déjame decirte que cuando estamos atrás, te digo por experiencia propia, no se vive bien la misa. Hay mucha distracción, ¿no? La gente que llega, un perro que entra, un niño que llora, la gente que sale, en fin, hay tantas distracciones, la misma bulla de la calle, ¿no? Procuremos estar más adelante, lo más adelante posible, en la primera banca, salvo que sea una ceremonia solemne y donde han reservado las bancas para ciertas autoridades, ni aún así tratar de estar lo más adelante posible, ¿no? Entonces, eso, pues hay que preguntarnos, ¿qué está pasando con nuestra fe? ¿Le creo o no le creo a Jesús? Que Él ha dicho, yo estoy aquí en la Santa Hostia, ¿ah? Yo estoy aquí en el vino. ¿Le creo o no le creo? Si yo le creo, pues trato de estar lo más cerca posible. Y eso también nos va a ayudar a salir de esos defectos, de esos pecados dominantes que tenemos en nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, hagamos un buen examen de conciencia y no quedemos solamente en este evangelio en una forma narrativa, sino preguntarnos cuáles son esos pecados que están en mi vida, en la cual quiero salir, pero no puedo. Quiero salir, pero otra vez caigo en lo mismo. ¿Cuáles son? Pues tengo que luchar, tengo que seguir al Señor, pero de verdad. Tengo que acudir a la confesión, tengo que acudir a la Santa Misa, tengo que acudir al Sagrario, tengo que acudir a un buen director espiritual o a un buen confesor que te exija, ¿no? Si un director espiritual o un confesor no te exige, algo no está bien, algo no está bien, porque Jesús exige, ¿no? Jesús exige, Jesús expulsa demonios, entonces, y Jesús se vale de instrumentos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces Jesús se vale también de su santa palabra, de esta meditación que hacemos constantemente de la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Entonces, vayamos con fe, acerquémonos al Señor, Él nos va a curar, estemos con los oídos muy abiertos, muy atentos, para que seamos sanados por el Señor y luego ayudemos a otros hermanos también a que se sanen de esas heridas espirituales, emocionales, psicológicas, ¿no? Que tienen a veces, han cometido pecados pues innombrables y ya no tienen ganas de luchar, ya no tienen ganas de salir adelante porque no hay una mano amiga que les diga, ánimo, levántate, el Señor te sana, el Señor te espera, ¿no? Entonces, vamos tú y yo a procurar acercarnos más al Señor, reconozcámonos, ¿no? ¿Qué defectos tengo? Pues todos tenemos defectos, ¿no? Y mientras tenemos vida hay que seguir luchando. Luego el demoniado, después de ser curado, quiere seguir al Señor, ¿no? Le pide, Señor, déjame ir contigo. Y el Señor no se lo permite. No se lo permite porque quiere que vaya a la casa de los suyos y anuncie lo que el Señor ha hecho con él. En la iglesia, la inmensa mayoría de los miembros de la iglesia son laicos. La inmensa mayoría de la iglesia son laicos. O sea, la mayoría de los fieles en la iglesia son laicos. ¿Y cuál es la misión del laico? La misión del laico es ordenar las cosas temporales según la voluntad de Dios. Es decir, hacer que este mundo camine hacia Dios. Pero muchas veces vemos en la realidad
que los mismos laicos no están haciendo bien su misión. Por eso nos va ganando las cosas malas, ¿no? La corrupción, va ganando la guerra, la violencia, la delincuencia, ¿no? Entonces, si cada uno de ustedes en sus hogares educara bien a sus hijos en el camino del Señor, habría menos delincuencia, habría menos corrupción, ¿verdad? Entonces, repito, la inmensa mayoría de los miembros de la iglesia son laicos. Solo un mínimo porcentaje de los miembros de la iglesia son sacerdotes, religiosos, religiosas, ¿no? La inmensa mayoría son laicos. Entonces, tanto los laicos como los sacerdotes, o los laicos como las personas consagradas, tenemos que hacer nuestra tarea. Tú en tu hogar, tú en tu casa, tú en tu familia, tú en tu ambiente, tú en tu trabajo donde vives, y el sacerdote, pues predicando bien también el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Eso le dice el Señor a este hombre que ha sido sanado y ha sido liberado del pecado. Anda a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo. Te lo está diciendo a ti. Anda a casa y cuéntales a todos lo de que el Señor ha tenido misericordia de ti. Te está diciendo a ti. Anda a tu casa. Ya veniste al sagrario. Ya hiciste una buena confesión. Muy bien, ¿no? Pero anda a tu casa. Anda, evangeliza. Anda, anima. Anda, transmite. ¿No? Educa a tus hijos en la fe, con tu ejemplo, con tu testimonio y también enseñándoles a leer la Biblia. Anda a casa. Haz tu tarea. No te estés ahí con los brazos cruzados, ¿no? Incluso diciendo, la iglesia que hace esto, la iglesia, mira padre, la iglesia, ¿qué está haciendo? Ya muchos están llenos de la iglesia católica. Yo siempre le repregunto, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo? Porque tú también eres iglesia. Entonces, no te quedes con los brazos cruzados. Anda a casa, transmite a los demás lo que el Señor también ha hecho contigo. Que la Santísima Virgen María te siga acompañando en este día maravilloso y que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.